Hola, bienvenidos a Voces Jurídicas. Mi nombre es Claudia Jimena Romero Ulrich y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la prisión preventiva oficiosa a la luz de cómo lo ha abordado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante hablar de este tema ya que ha sido un tema muy recurrente últimamente y a nosotros como estudiantes nos parece sumamente importante empatar cómo es que nosotros podemos entender esto que está sucediendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional en el sistema interamericano y cómo es que puede afectar a nuestra profesión como abogados y en general a la sociedad. Para empezar, me dedicaré a explicar las distinciones entre la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Son dos figuras distintas que me parece importante recalcar para entender bien un contexto. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que se encuentra contenida y regulada en el artículo 19 constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de esta existe un catálogo sumamente amplio de delitos bajo los cuales un juez, de forma inmediata y automática, debe acreditar una prisión y privar de la libertad personal a una persona por ser acusado o probablemente haber cometido alguno de estos delitos, dentro de los que encontramos a la violencia sexual, violación, robo a casa-habitación, entre otros muchos. Es importante mencionar que en estos temas es obligación del juez y a la misma vez es algo completamente automático, contrario a la prisión preventiva justificada, que en este caso lo que se hace como medida cautelar que priva de la libertad a una persona es directamente enviarlo a prisión. Sin embargo, en la prisión preventiva justificada lo que se hace es que el Ministerio Público o en general la Fiscalía debe fundamentar por qué es que la mejor medida cautelar es hacer que la persona ya no tenga goce de su libertad y esté encerrado. Mientras que en la prisión preventiva oficiosa esto no es así, esto es de forma automática sin algún tipo de explicación o fundamentación. Como una segunda sección vamos a hablar de por qué es que está tan en boga y por qué es tan importante este tema. Es importante mencionar que en el 2019 hubo una reforma constitucional a varias disposiciones, entre las que encontramos el 19 constitucional, en el que se regula la prisión preventiva oficiosa. Lo que pasó fue que este catálogo que antes les mencioné fue ampliado a una cantidad de delitos bastante amplia. ¿Qué es lo que generó esto? Generó, para empezar, mucha publicidad, generó mucho descontento en ciertos sectores de la población y cierta preocupación por parte de los operadores jurídicos. Dentro de esta reforma constitucional encontramos un artículo transitorio en el que se establecía en el 2019 que a 5 años de la implementación de esta medida sería necesario una revisión, contexto que todavía no ha sucedido y parece ser que no ha sido tocado hasta la fecha. Además, como sabemos, México ratificó el Pacto de San José en 1981. El Pacto de San José lo que hace es ampliar los derechos humanos de sede interna contenidos en la Constitución a los que se contienen en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lo que sucede con esto es que nuestras disposiciones, ordenamiento y actuar a nivel nacional debe de ir acorde no solo ya a la Constitución y a nuestro ordenamiento y leyes internas, sino también a lo que se establece en una sede internacional, en este caso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, en 1998, México aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, facultando de esta forma a que la Corte Interamericana pueda establecer procesos contra México, facultándola así para sancionar a México en caso de que encuentre responsabilidad por ciertos actos cometidos, por supuesto por el Estado mexicano o incluso omisiones. Esto es relevante ya que hay 2 sentencias que me parece fundamental que recalquemos para hablar de este tema. Estas son el caso Reyes Alpizar y otros contra México y Zompactle Tepicle y otros, de nuevo, contra México. En estas 2 sentencias, la Corte lo que hace es hablar sobre 2 temas muy importantes. De nuevo, tanto el arraigo, que es una figura adicional, sin embargo relacionada, como la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque de entrada lo que nos interesa aquí es saber que la Corte Interamericana ya afirmó no en una ocasión, sino 2 veces, que la prisión preventiva oficiosa
es inconvencional. ¿Por qué? Inconvencional nos referimos a que no va de acuerdo a las disposiciones que el Estado mexicano ya aceptó desde 1981 y que además ya se aceptó que la Corte Interamericana pueda exponer algo al respecto que le vaya a ser vinculante y obligatorio al Estado mexicano. Esto es importante porque a través de esta sentencia es que podemos afirmar que México está obligado, y por eso tan recientemente se escucha tanto el tema, a adecuar nuestro sistema normativo interno totalmente a el sistema interamericano, a una sede externa. Esto fue sumamente sonado de igual forma porque vamos a tener que modificar y adecuar nuestra Constitución, no solo la Constitución, además como ley suprema de nuestro ordenamiento jurídico, sino todas las disposiciones que de ella emanan para adecuar nuestro comportamiento, nuestras leyes y nuestras actitudes hacia un sistema interamericano de derechos humanos. Ahora bien, la Suprema Corte, para dar cumplimiento con estas medidas y lo que ha dicho la Corte Interamericana, ha tenido que adentrarse en el estudio tanto de las sentencias como de nuestro ordenamiento jurídico mexicano, en especial la Constitución al ser nuestra norma suprema. Lo que se ha dicho y varios criterios que han emitido, dos sumamente relevantes, que son la contradicción de tesis 293/2011 y el varios 912, no son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque en primera instancia se dijo que los derechos humanos no son solo los que reconoce la Constitución, sino que son también los que se han reconocido en tratados internacionales en materia de derechos humanos, no pudiendo solamente ser el Pacto de San José, sino muchos más. Esto es sumamente relevante. Además, en la contradicción de tesis 293/2011, se estableció que si hay una restricción dentro de nuestro ordenamiento, llámese Constitución mexicana, esta deberá siempre prevalecer por encima de lo que se haya identificado y se haya procurado en una sentencia interamericana. Esto causa una dualidad sumamente importante. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución tenemos otras múltiples herramientas que nos apoyan para decir una postura de que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, como ya lo determinó la Corte Interamericana. Entre ellas tenemos al principio pro persona y a una interpretación conforme. La interpretación conforme y el principio pro persona en específico nos apoyan a que se seleccione y se interprete y se aplique una norma mucho más benéfica a una persona en vez de la otra norma, que puede ser mucho más restrictiva. Esto es importante, ¿por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa, al no tener una justificación de por qué es que se le está privando a alguien de la libertad simplemente con una acusación, no es benéfica para una persona. Por lo tanto, la prisión preventiva justificada es lo que se busca que se mantenga. No se busca erradicar la prisión preventiva simplemente, solamente no la oficiosa. Ahora bien, de nuevo, en la contradicción de tesis, se establecieron estos dos puntos que van a surgir muy relevantes. ¿Por qué? Porque a raíz de que se condenó al Estado mexicano a adecuar la Constitución y todo el ordenamiento, debemos de hacer lo siguiente. Se tiene que analizar a través de la Suprema Corte qué organismos son los que van a estar presentes para hacer una adecuación de esto que nos solicitó y nos ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además, ¿cuáles son las implicaciones que esto podría tener? Es bien sabido que ha habido una cantidad de amparos muy grande a raíz de esta sentencia, pero ¿cómo es que la Suprema Corte y el Poder Judicial lo están atacando? Aún no tenemos un criterio sumamente claro, porque lo que sucede es que hay una dicotomía entre las posturas de nuestros ministros. ¿Por qué? Porque hay un debate de nuevo. ¿La Constitución puede ser inconstitucional? ¿Una disposición contenida en la Constitución puede ser inconstitucional? ¿Puede ser inconvencional? ¿O simplemente por estar en Constitución, por la sede en la que se encuentra, está adecuado? Esto es una postura sobre la que no tenemos una respuesta jurídica aún. Sin embargo, de forma teórica, hay muchos expositores, tales como el juez Eduardo Alberto Rosado, que nos explica que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional e inconvencional. ¿Por qué?
Dentro de la Constitución tenemos consagrados una serie de derechos, tanto humanos como derechos y facultades en lo general, que nos permiten poder decir que esto es así, además que sustenta su pensamiento en la contradicción de tesis 293. Esto lo explicaré un poco más adelante. Ahora bien, si ya nos explicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es inconvencional por ir en contra de varias disposiciones del Pacto de San José, la Convención Americana, lo que pasa es que el ordenamiento mexicano se debe buscar adecuar. Ahora bien, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que en la contradicción de tesis 293 la restricción contenida en la Constitución es la que debe prevalecer, ¿qué es lo que debemos de entender como restricción? El exministro Cosío lo que nos explicaba era que él entendía una restricción solamente lo contenido en el artículo 29 constitucional, que es el estado de excepción. En este artículo se faculta al presidente de la República Mexicana que con aprobación del Congreso pueda suspender no solo ciertos derechos, sino también una serie de garantías para la protección del Estado mexicano. Entre ellos, guardamos una serie de supuestos para que esto pueda suceder. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha entendido que las restricciones a las que se refiere la contradicción de tesis 293 sean solo el artículo 29 constitucional, sino que también entienden como restricciones a la prisión preventiva oficiosa y al arraigo, que esa es otra figura totalmente diferente. Ahora bien, a raíz de esto, la Corte se ha visto obligada a tomar en cuenta muchas doctrinas, muchas posturas, para determinar qué es lo que va a suceder con esta figura y poder dar una respuesta correcta y que no ponga en riesgo la seguridad jurídica de todas las personas que estamos involucradas con esto. ¿Por qué? De entre los ejemplos, también sumamente sonado y en relación con el tema que estamos hablando, se buscó implementar también y agregar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a delitos fiscales. Sin embargo, la Corte aquí puso un freno tajante y dijo que no, esto no podía ser así, no se podía agregar este delito al catálogo y además, en otra situación, muchos estados de la República Mexicana buscaron agregar una equiparación de violación para poder aplicar la prisión preventiva oficiosa, ante lo cual la Suprema Corte dijo de igual forma que no era algo viable. ¿Por qué? Porque en la acción de constitucionalidad 15/2017 se explicó de igual forma que esto no es así. Aunque la materia de derechos humanos es una materia puramente concurrente, los estados pueden tocar el parámetro de regularidad, por así decirlo, para más, sin embargo no para menos. Esto en relación y en concordancia con el principio de no regresividad y progresividad. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos esperar nosotros como estudiantes y como gente que estudia el derecho y está interesada en esta materia? La prisión preventiva oficiosa es, a mi juicio, y por lo que he estudiado, inconvencional e inconstitucional. Aquí está presente un debate. ¿La Constitución puede tener normas que sean inconstitucionalidad? A mi juicio, sí pueden haber normas que hayan o que guarden cierta incongruencia en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución no es perfecta, es una norma creada por el humano, aún por gente con estudios lo suficientes como para estar en el poder reformador, puede tener errores. Esa es una postura. Hay quienes dicen que la Constitución no se contradice y solo se exceptúa. Sin embargo, esta es una distinción puramente teórica. ¿Qué es lo que podemos hacer si se distingue que la prisión preventiva oficiosa sí es inconstitucional? ¿Y cuál es la diferencia con que sea inconvencional? Inconstitucional significa que vaya directamente en contra de la Constitución, por lo que podemos entender que tal vez la Constitución no puede ir directamente en su contra. Sin embargo, sí puede ser inconvencional y esta es una postura que a mi juicio sí podemos sostener. ¿Por qué? Porque México, al ya haber aceptado toda esta competencia, las disposiciones, los derechos, las obligaciones que conlleva ser parte del sistema interamericano, implica que sí podamos ir en contra de algo que ya aceptamos. Podemos ir en contra de todo un ordenamiento, podemos ir en contra de una disposición en específico, de sentencias ya explicadas por la Corte, cosa que está sucediendo y
ya se le ordenó al Estado mexicano que adecuemos nuestro sistema. Ahora bien, ¿qué es lo que se está viendo en la Corte? Como lo hemos visto en la acción de inconstitucionalidad 130/2019, lo que se está buscando es que haya una uniformidad de criterios de nuestros ministros, en virtud de que debe de haber un consenso para buscar la mayor seguridad jurídica. Parece ser que lo más óptimo podría ser inaplicar la prisión preventiva oficiosa, en virtud de que se mantenga la prisión preventiva justificada, no saltándonos así la fase de exposición de motivos, fundamentación y motivación que se le brinda al juez, sino que esta va a ser la única que se podría aplicar para que se le demuestre al juez con hechos, probablemente pruebas, por qué es que una persona amerita que se le prive de su libertad previo a una condena. ¿Por qué? Entre ellas podemos encontrar que el proceso probablemente esté en riesgo, que la víctima esté en riesgo o que varias situaciones aledañas a todo el proceso puedan ponerse en general en una situación crítica. Por eso es la medida cautelar más grave que tenemos hasta ahora, porque previa a una sentencia condenatoria es que a una persona se le priva de su libertad. El día de hoy se encuentran pendientes varios asuntos en resolución, ante lo cual la Suprema Corte ordenó que todos los amparos que se encuentran ahora en cuestiones ya sea jurisdiccionales o se estén buscando tramitar, se pausen. ¿Por qué? Porque ya la Suprema Corte está obligada a emitir un criterio certero para que oriente tanto a nuestros juzgadores como a la población en general y le dé una respuesta al sistema interamericano de cómo es que México está acatando con la sentencia. Por lo tanto, podemos esperar de nuevo un tema sumamente crítico, público. ¿Por qué? Porque va a ser un tema de nuevo muy en recurrencia. En conclusión, podemos decir que la prisión preventiva oficiosa no es similar a la prisión preventiva justificada, sin embargo, una es mucho más restrictiva que la otra. La prisión preventiva oficiosa, de nuevo como medida cautelar contenida en el artículo 19 constitucional y todo el catálogo que en ella se plasma y se regula, probablemente se tienda a buscar inaplicarla. ¿Por qué? Porque ya fuimos condenados por el sistema interamericano, por la Corte Interamericana, en primera instancia. Segunda, porque no ha sido solo una condena. Ya son más de 2 condenas las que se le ha establecido a México para adecuar el sistema normativo mexicano. Y no solo ya el sistema normativo, sino nuestra Constitución en sí. Y en tercer punto, porque tenemos herramientas dentro de nuestra Constitución que pueden permitir que ya no se aplique de esta figura. ¿Por qué? Porque es una medida sumamente restrictiva de un derecho personal, que es la libertad. Por lo tanto, podemos esperar que sea un tema de nuevo muy público. Se espera mucha teoría acerca de este tema. Yo creo que estaremos sabiendo muy pronto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para un criterio final.